introducir el asunto diciendo algunas palabras respecto al tema. Realmente creo que estamos ante una mesa redonda que de alguna manera es la final de todo el conjunto de jornadas que hemos tenido y al que se ha referido ya Arcadio en sus palabras de introducción. Lógicamente, todas estas sesiones han tenido un énfasis en la tecnología y además en las fronteras tecnológicas. Pero hemos pensado con el Club Español de la Energía que quedaría un poco flojo el conjunto de jornadas si no abordásemos el tema de la regulación y las nuevas tecnologías energéticas. Aquí, con ello, lo que tratamos de abordar es las nuevas tecnologías en un sentido amplio y, por tanto, no pensemos únicamente, en principio, solo en las renovables o en las renovables no convencionales o en las nuevas renovables, eólica, fotovoltaica, sino que deberíamos de abrir un poco el abanico para pensar no solo en las nuevas tecnologías en ese campo, sino también en el conjunto de otras actividades. Segundo, que la propia mesa trata de reflejarlo, tenemos empresas, digamos, más eléctricas, más gasistas y también empresas claramente petroleras en su origen y en su actividad principal. Por lo tanto, trataremos también de abrir el abanico de los temas de lo que entendemos por nuevas tecnologías. Como ítem más, podemos pensar que no solo estamos abordando las nuevas tecnologías como nuevos productos, nuevos servicios o nuevas tecnologías que se pueden incorporar al mix energético, sino también pues, mejoras en las tecnologías de los procesos existentes en los procesos de transformación o de uso de energía. Y otro elemento es el tema de la concepción de la regulación. Normalmente yo creo que asumimos que la regulación es fundamentalmente la normativa que procede de los boletines oficiales del Estado o de las directivas comunitarias luego transpuestas, pero creo que aquí la regulación debemos de entenderlo en sentido amplio, como las normas, incluso diríamos el marco institucional que engloba o que facilita que esa economía baja en emisiones de CO2 avance. Por tanto, este sería, en mi opinión, unas ideas de la que puede ser no solo lo que los ponentes, cada uno de ellos, exprese con libertad de cátedra, sino que también creo que esto, algunos, incluso para luego tratar de reflejar algunas preguntas del debate, creo que deberíamos de tenerlo en cuenta. Estamos en un panel donde la idea es que haya intervenciones muy cortas. Ya se ve que los 10 minutos se convierten en 12, 13, 15 y al pedir a los ponentes 5 minutos se convertirán en 7, pero si no pedimos 5 no acabamos en 7. Y seguro que la capacidad intelectual de todos ellos nos lleva a que traten de hacerlo en esos 5 minutos, sobre todo para que luego responda la mesa a lo que es una mesa redonda y que podamos intercambiar luego opiniones. Dicho esto, ya paso a presentar brevemente, aunque creo que son todos muy conocidos de los asistentes a esta sala, al primer interviniente en esta mesa, que es José Arceluz Ogando, que es el director de Energía y Acción por el Clima, es ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad del País Vasco, ha desarrollado su carrera profesional en Iberdrola desde 1977, desempeñando diferentes cargos de responsabilidad, tanto en la Dirección de Estudios y Planificación, en temas de redes y de coordinación de inversiones, como en la Dirección de Regulación Corporativa, conocedor de, por tanto la regulación de distribución como de los negocios liberalizados y, lógicamente, en el régimen especial que supongo que me imagino que de alguna forma saldrá por algunos de los intervinientes de la mesa, y en la Dirección de Regulación Global con interlocución con organismos reguladores, y en la actualidad ocupa el cargo que he comentado y que tenéis en el programa. José, gracias por estar en esta mesa y tienes la palabra. Pero no el micrófono, que te paso inmediatamente. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, gracias por invitarme a esta sesión, y no sé si conseguiré ser lo suficientemente breve, pero por lo menos lo intentaremos, lo cual obliga a ser muy esquemático en la presentación, sin demasiados
explicaciones. Bueno, básicamente la idea de lo que quería transmitir aquí es que la regulación de las tecnologías energéticas la enfocamos desde la perspectiva de la transición energética que nos lleva a cumplir los acuerdos de París y los compromisos que Europa ha adquirido para intentar acercarse, que no todavía cumplir, con los objetivos de París. Supongo que más o menos somos todos conocedores de que los objetivos son hacia 2020 ya están fijados y estamos en el proceso de cumplir más o menos, y hacia 2030 se están discutiendo los objetivos. Son objetivos de reducción de CO2, objetivos de penetración de renovables y objetivos de eficiencia energética. Entonces, yo voy a hablar un poco solamente de los dos primeros, es decir, del CO2 y de las renovables. Entonces, ¿cuál es la regulación que tiene la energía para reducir el CO2? Bueno, pues el CO2, la reducción de CO2 se ataca desde dos frentes. Uno, desde el mercado de derechos de emisiones, que tiene por objeto reducir un 21% en el 2020 respecto al 2005, y se está hablando de un 43% para el 2030, y en estos están el sector eléctrico, está la gran industria y está la aviación interna. ¿Qué es lo que le pasa a este mercado? Bueno, pues este mercado estaba configurado o pensado para ser el guía, el motor de la reducción de CO2, pero para eso tenía que tener un determinado precio, porque sin un precio nadie toma decisiones de inversión o de operación que realmente cambie la estructura de funcionamiento actual. Lo que nos encontramos es que por diversas circunstancias el precio del CO2 está en el orden de 5, 6, 7 euros por tonelada, lo cual no da ninguna señal ni para el cambio de operación de unos combustibles a otros, ni para las señales de inversión a medio y largo plazo en tecnologías de bajas emisiones en carbono. Entonces, ¿qué es lo que pensamos que se podría hacer desde el punto de vista regulatorio? Pues parece que hace falta algunas medidas complementarias al propio mercado de CO2, como pueden ser establecer un precio mínimo al CO2, establecer unas medidas complementarias de estándares de funcionamiento o unos compromisos que se están adoptando. ¿Cuál es la clave del éxito del mercado? Pues fundamentalmente cerrar las instalaciones más emisoras, el carbón, y sustituirla por unas menos emisoras, renovables, gas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Bueno, pues hemos visto ejemplos, por ejemplo, en Inglaterra han puesto un precio mínimo al CO2 y, por tanto, lo que ha ocurrido es que se han cerrado centrales de carbón y realmente están reduciendo las emisiones de CO2. Otra alternativa que se está manejando desde las directivas comunitarias es poner una limitación a la participación en los mecanismos de capacidad a aquellas instalaciones que sean más emisoras de CO2. También distintos países están comprometiéndose a cerrar instalaciones de carbón. Es decir, vemos que hay unos movimientos paralelos al propio ETS que nos están llevando a cerrar el carbón y, por tanto, facilitar la introducción de tecnologías menos emisoras. Luego en el debate supongo que podremos hablar de lo que pasa en España si alguien está interesado. El otro elemento paralelo al ETS son los sectores, digamos, dispersos, ¿no? Entonces, esos sectores tienen otro tratamiento diferencial, distinto. Aquí no hay una obligación en cada uno de ellos, sino lo que hay es un compromiso a nivel de país que se pretende alcanzar con diversas medidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que estos sectores, digamos, tienen más peso que el anterior, que el ETS, y por tanto las medidas son más difuminadas. Y aquí lo que tenemos que decir simplemente es que hay un elemento que es el transporte, que tiene alrededor del 25% de las emisiones en Europa y que es el único sector que desde el año 1990, que es la referencia para reducir emisiones, ha aumentado las emisiones. Los demás sectores han reducido, pero el transporte ha aumentado. Es decir, hace falta tomar algunas medidas regulatorias serias, importantes, para hacer que el transporte realmente reduzca sus emisiones. El otro aspecto que quería mencionar es el de las renovables. Esto de andar uña de caballo. Bien, el de las renovables. ¿Qué es lo que pasa en las renovables? Pues hay un objetivo europeo que obliga a 2020 que todos los países alcancen una determinada penetración de renovables. Pero penetración de renovables en todos los sectores energéticos, es decir, al conjunto de los sectores de electricidad, gas, petróleo, etcétera. El conjunto de todos esos en España tiene que llegar al 20%.
se está hablando de que el año 2030 ese objetivo vaya al 27%, eso es lo que está proponiendo la Comisión Europea, pero en las discusiones que está habiendo en el Parlamento Europeo, etcétera, se está proponiendo que llegue hasta el 35%. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que ocurre respecto a los sectores que están involucrados, pues que el sector eléctrico otra vez es el que está introduciendo mucho mayor porcentaje de renovables. Entonces, respecto al 20%, que es, digamos, la obligación media de todos los sectores, pues el sector eléctrico lleva en el 2015 a nivel europeo un 29%. En España llegó al 37%. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Pues que el sector eléctrico es el que más está contribuyendo a la penetración de renovables y, por tanto, a la descarbonización del conjunto de los sectores. En el futuro, ¿qué es lo que se prevé? Pues se prevé que sigan entrando más renovables en el sector eléctrico, pero desde el punto de vista regulatorio, ¿cómo se va a regular esa penetración de renovables? Pues la previsión, más que previsión, casi obligación, es que se haga mediante mecanismos competitivos. Es decir, históricamente había unos sistemas de retribución de las renovables, no sé, podemos hablar luego del feed-in tariff, etcétera, feed-in premium, es decir, sistemas de retribución a las renovables para favorecer su penetración, pero a partir de ahora va a haber que considerar que toda la penetración de las nuevas renovables se va a hacer mediante subastas o mecanismos de competencia. Y un último apunte es que las renovables, como todos conocemos, en el sector eléctrico son intermitentes y, por tanto, va a necesitar algún elemento adicional que dé firmeza y flexibilidad a el suministro eléctrico. Todos los consumidores quieren tener suministro en las mismas condiciones, aunque haya renovables, y, por tanto, hará falta unas instalaciones o algunos mecanismos que permitan tener esa firmeza y esa flexibilidad para cuando la fluctuación o la intermitencia de las renovables pues requiera que haya otras, lo cual nos lleva a decir que esas instalaciones que van a dar el backup o van a dar la firmeza y la flexibilidad pues necesitan tener la remuneración adecuada para poder estar presentes, lo cual a su vez nos lleva a hablar de términos de mecanismos de capacidad por los cuales se pueda retribuir, se pueda pensar que el sistema va a contar con esas instalaciones o con esos servicios que necesita el suministro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José, y pasamos ya sin más, tras presentar brevemente, aunque es suficientemente conocido, a Juan José Alba. Es director de regulación de Endesa para España y Portugal, ha sido director general de Endesa Trading en una joint venture con Morgan Stanley y es ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas, por el ICAI. Fue investigador en el Instituto de Investigación Tecnológica, donde centró ya sus trabajos en temas de regulación. Ha sido miembro del Consejo de Administración de la Oficina de Cambios del Suministrador, miembro de diferentes consejos de administración y actualmente es presidente del Comité de Mercados de Euroelectric y miembro del Comité de Directores de UNESA. Por lo tanto, tenemos también un representante más que cualificado para este tema. Juanjo, gracias y tienes la palabra. Muchas gracias, Eloy. Gracias al club por esta invitación. Como José ha hablado sobre todo desde el punto de vista de la oferta, yo voy a hablar un poco desde el punto de vista de la demanda. Como se ha dicho, tenemos unos objetivos de descarbonización muy ambiciosos. Si vamos más allá de los objetivos numéricos que la Comisión Europea ya ha introducido en la legislación y pensamos en los acuerdos de las conferencias de cambio climático, etcétera, básicamente tenemos que tener en la cabeza que nuestro objetivo en 2050 es tener un sistema energético completamente descarbonizado y eso es uno de los factores que empuja lo que se ha llamado la transición energética. Hay un segundo factor que también es fundamental en la transición energética, que es el cambio tecnológico. Tenemos fuentes de generación y sobre todo tenemos tecnologías para utilización de la energía que permiten cambiar fundamentalmente nuestro sistema energético, hacerlo más eficiente y hacerlo menos emisor y con menor impacto ambiental. ¿Qué papel juega la regulación en todo esto? A mí me pone muy nervioso cuando se intenta utilizar la regulación para promover cosas, porque normalmente nos equivocamos y la cuenta acaba siendo muy elevada y la acaban pagando los consumidores. Creo que la regulación lo que tiene que hacer es no entorpecer,
dar unas señales económicas adecuadas para que los clientes, los consumidores, los inversores tomen las decisiones correctas y luego dejarles hacer. En ese sentido, pues ahora mismo nuestra regulación, y cuando hablo de regulación me refiero en un sentido amplio a nuestro sistema tarifario, nuestra regulación energética, nuestra legislación fiscal, pues están bastante mal. Es decir, dan montones de señales económicas que son ineficientes. La descarbonización y la aplicación de nuevas tecnologías pasa por incrementar la eficiencia energética. Para incrementar la eficiencia energética, un factor fundamental es utilizar mucho más la electricidad en aplicaciones de transporte, de vivienda y de industria, y ahora mismo pues lo que tenemos es un sistema fiscal que penaliza fuertemente a la electricidad frente a otros vectores energéticos. Una gran parte de nuestro recibo de la electricidad está compuesto no solo de impuestos, sino de una serie de tasas y costes parafiscales que no deberían formar parte de esa factura. Entonces tenemos un problema ahí, tenemos un problema con el diseño de nuestras tarifas, que de nuevo cobran a los clientes por utilizar el sistema eléctrico pues de una forma que no es eficiente, de una forma que penaliza determinadas utilizaciones de la electricidad, aun cuando esas utilizaciones se hagan en momentos en el que el sistema eléctrico está sobrado de capacidad. Y en general tenemos un montón de regulaciones en distintos aspectos de detalle de la industria eléctrica que empujan a los clientes a hacer cosas que no son eficientes, con lo cual muchas veces hay que tratar de prohibirles que hagan esas cosas que no son eficientes, pero como para los clientes sí lo son desde el punto de vista de su bolsillo, pues acabamos creando clientes descontentos, conflictos y gastando un montón de recursos en actuar de policías en cosas que no deberíamos estar haciendo. Entonces, desde el punto de vista de la regulación, para mí me parece que lo fundamental es alinear los objetivos de los clientes, de los inversores y del conjunto de la sociedad, dar unas señales que efectivamente beneficien a los vectores energéticos, no que los beneficien, sino que no penalicen a los vectores energéticos menos emisores y más sostenibles y más eficientes, y que eso lleve a nuestros consumidores a tomar decisiones en cómo calientan sus casas o en qué coches compran, o eso lleve a nuestros industriales a tomar decisiones sobre cómo organizan sus procesos, que sean lo más eficiente, y en la mayoría de los casos esa mayor eficiencia equivale a la utilización de la electricidad. Pues has ahorrado un minuto y espero que vaya en beneficio. En vez de ser un free rider, al contrario, das para el interés común del debate, para que debatamos. Bien, pues muchas gracias. Voy a presentar muy brevemente, porque también es muy conocido, a José Antonio Guillén, que es director de regulación en Gas Natural Fenosa, es ingeniero agrónomo y desde entonces, desde finales de los 70, ha estado vinculado en el mundo energético, fundamentalmente entre Enagas y Gas Natural, empresas en las que ha trabajado en las áreas técnica, comercial, planificación, internacional, ha estado en Brasil, aunque no lo pone aquí en la nota, y aprovisionamientos. Tiene también un máster en concepción, construcción y explotación de redes de distribución de gas en París, y un PDD por el IES. Y actualmente no solo es director de regulación, sino que también, al igual que Juanjo, es miembro de la Comisión Permanente de Serigas y además del Comité de Directores de UNESA. José Antonio, gracias por estar aquí y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Eloy. Bueno, gracias también al Club Español de la Energía por dar nuestro punto de vista sobre este tema. Después de lo que han dicho José y Juanjo, pues yo lo que haré será un breve resumen del panorama energético como lo veo ahora, con algunas pinceladas, no va a ser una cosa muy completa, y sí entraré un poco en detalle de aspectos regulativos relacionados con este panorama energético. Nos creamos o no lo del asunto de la ligazón entre el CO2 y el cambio climático, lo que es una evidencia clara es que en la lucha contra el cambio climático se han reducido determinados costes de generación en algunas tecnologías, particularmente en la eólica y fotovoltaica, y especialmente en la fotovoltaica. Tanto es así
que, por ejemplo, en las últimas subastas de generación que ha habido en México, en los PPAs, se han cerrado precios del orden de 15 euros megavatio hora. Estas tecnologías, pues es una evidencia lo que voy a decir, además de ser baratas, están están dando un efecto beneficioso sobre nosotros. Perdón, porque es que estoy congestionado, tengo un catarro un poco regular desde hace unos días, pero intentaré ser coherente. Y bueno, pues la dependencia energética derivada de su uso es muchísimo menor, lo cual es una ventaja añadida. Para mí el problema está un poco, bueno, no hay ningún problema, sino que la simbiosis de la generación barata con los aspectos informáticos, con las redes de comunicación, con el desarrollo de redes de comunicación y la mejora de los mecanismos de control, pues es lo que hará posible la generación distribuida y la participación del consumidor en la flexibilidad de la demanda, que es del sistema, que es en lo que de alguna forma hay que trabajar los aspectos de microrregulación que mencionaré después. No solo en electricidad, sino también en otros ámbitos energéticos. Antes hemos oído hablar del uso del gas en el transporte, pero hay una que no se ha mencionado hoy y que quería mencionar especialmente, que es la generación del denominado gas renovable. El gas renovable es el aprovechamiento lógico que debería hacerse de una fuente antropogénica y más o menos natural, que son los gases derivados de los residuos urbanos, de las aguas, del tratamiento de aguas y de los desechos orgánicos. Este gas renovable tiene un peso, o puede tener un peso relativamente importante, ya sea para consumirlo in situ o para inyectarlo en red, que nosotros estimamos en el orden de los 2 BCM y medio, que es más o menos un 8, un 9, un 10% de la demanda actual de gas en España. GRT Gas es mucho más optimista que nosotros y estima esta producción de gas del orden de un 30% en el año 2030. El cambio de las modalidades de movilidad es otro de los caminos fundamentales para la reducción de emisiones. Ha sido Juanjo, o quizás Pepe, el que ha mencionado el peso que tiene en el transporte, en los sectores difusos, las cantidades de energía que se están consumiendo. Y siendo un poco la electrificación del transporte, pues yo repito un poco lo que se ha dicho antes, que a corto plazo la electrificación del transporte es un objetivo complejo, y como energía de transición el gas natural comprimido y el GNL son dos energías que tienen un papel importante en este panorama, ¿no? Hay una cosa que es indiscutible, y es que el GNL puede ser una gran mejora en el transporte marítimo, en donde la reducción de emisiones debe de ser también, no sé si llegaré. Bueno, antes tengo que mencionar que el punto débil que estoy viendo un poco en el panorama energético actual, desde el punto de vista tecnológico, para mí es la falta de un sistema de almacenamiento económico. Creo que es el punto crítico y es por donde más se debe trabajar. Bueno, paso directamente. Como ya ha mencionado Pepe, el efecto que tienen las energías intermitentes, iba a mencionar también el asunto de que se precisan mecanismos de capacidad, pero ya lo ha dicho él, por tanto, sencillamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Y en algunas medidas relativas a los aspectos mencionados, pues para seguridad de suministro, crear un mecanismo competitivo de garantía. Me limito a enumerarlas, de garantía de capacidad. En relación a la generación distribuida, asegurar que se cumplan las recomendaciones CER, de forma que haya un reparto equitativo de los costes de red y de las cargas generales del sistema. En agregadores de demanda, definir correctamente la responsabilidad de los agregadores sobre el mercado, nominaciones, desbalances, etcétera. En Power to Gas, un marco que lo favorezca, ya que el desarrollo del Power to Gas evitará vertidos, que es una de las consecuencias de una generación renovable intermitente, en ocasiones excedentaria, en otras deficitaria. Power to Gas es una forma de almacenamiento. En el tema del biometano o gas renovable, el que se le den las garantías de origen que corresponden a esa fuente.
y en materia de almacenamiento, pues que se haga dentro de un marco liberalizado y que se ponga el máximo empeño en el avance por la vía de la investigación en el más rápido desarrollo. Y nada más. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias y paso a presentar brevemente a Silvia Encinas Herranz, que es de formación Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene también un Executive MBA por el IES Business School. Comenzó a trabajar en Foster Wheeler Energía como ingeniero de proyecto y pasó luego a una etapa en Londres en la banca de inversión. Desde el año 2011 está en Electra de Riesgo, entonces era en España, en la Dirección General de Regulación, y desde entonces ha estado volcada fundamentalmente en los temas de regulación del sector eléctrico, aunque también ha asumido otras funciones en España. Tras ser nombrada responsable de regulación de renovables y mercados minoristas, así como la gestión global de ingresos regulados. Forma parte habitual de los profesores del Club Español de Energía, al igual que otros de los ponentes que están en esta mesa. Y Silvia, muchas gracias también por estar aquí. Tienes la palabra. Muchas gracias, Eloy, por la introducción. Y bueno, también quería sumarme a los agradecimientos a Enerclub y a la Cátedra de Energía de Orquestra por la invitación para estar aquí. Disculpar la ausencia de Francisco Rodríguez, que es el director general de regulación, que por un tema de última hora pues no ha podido estar hoy aquí, pero bueno, intentaré en su lugar exponer cuál es la visión que tiene Viesgo sobre la influencia que ha tenido la regulación en el desarrollo tecnológico en nuestro sector. Voy a centrar, digamos, la exposición en unas ideas un poco diferentes de lo que se han planteado ahora, para no intentar repetir los mensajes que ya se han puesto encima de la mesa. Pero algo que sí que me gustaría recalcar o remarcar como mensaje es que la regulación puede hacer mucho por el desarrollo tecnológico, pero por contra, por antítesis, la desregulación o liberalización también puede contribuir a este desarrollo tecnológico. Y por centrarlo en ejemplos concretos, el contador electrónico. El contador electrónico es un ejemplo perfecto de cómo la regulación en 2007 establece unos hitos para el despliegue de esta tecnología y pues nos ha costado prácticamente unos 10 años el que este contador electrónico esté prácticamente desplegado en toda España. Esto con regulación, 10 años. Imaginaros sin regulación, en mi opinión, el contador electrónico probablemente todavía no estaría aquí. Y el contador electrónico, a su vez, pues trae una especie de efecto dominó, una especie de... actúa como catalizador del desarrollo tecnológico en otras actividades en paralelo. Por ejemplo, en la comercialización, sin este contador electrónico o sin la disponibilidad de los datos de consumo horarios de los clientes, pues no sería posible desarrollar productos como, por ejemplo, nosotros estamos muy orgullosos de nuestra APP, que lo que permite es a los clientes con este contador electrónico ver o conocer su consumo en cada hora y además en euros. Esto al final es una respuesta a una de las demandas de los clientes, que son los que guían de alguna manera el desarrollo tecnológico y la I+D+I por dónde tiene que ir, y pues no sería posible sin la tecnología que hay detrás. Esto del lado, digamos, de la regulación en un sector como es el de distribución, que tiene un marco perfectamente regulado y que actúa de esa forma. De otro modo, la antítesis, la desregulación. La liberalización, por ejemplo, del mercado minorista, de la actividad de comercialización, también ha potenciado cierto desarrollo tecnológico y cierta innovación. Hoy en día están a disposición de los clientes infinidad de tarifas con diferentes modelos de precio indexado, tarifas planas, precios vinculados a cualquier tipo de diseño que pueda definirse a la medida, entre comillas, de las necesidades de los consumidores, está hoy disponible gracias a que se ha permitido esa liberalización en el sector. Es decir, que por una parte, en los sectores regulados es necesario que haya un impulso por parte del marco regulatorio, pero en los sectores liberalizados es el propio mercado el que pone encima de la mesa los incentivos necesarios para que las empresas innoven e inviertan en tecnología, porque de lo contrario pues no podrán diferenciarse del resto y al final quedarán expulsadas del mercado. Se ha mencionado también el ejemplo de las renovables y efectivamente yo creo que sin la política de incentivos que se implementó en el pasado, probablemente el desarrollo que han experimentado y el tejido industrial y el tejido asociado a este sector
pues no hubiera tenido lugar en España. Sin embargo, lo que creo que también es muy importante es establecer, ante una medida de incentivo, una medida de control. Es decir, nosotros impulsamos, decía antes Juan José, que le daba un poco de miedo a veces las políticas de incentivos perversas, pero yo creo que la clave aquí está en establecer medidas de control que no permitan pues que pase, por ejemplo, lo que ha pasado, que haya ciertas tecnologías que su instalación se multiplique por 3 o por 4 versus la planificada, por estos incentivos que, digamos, no se han establecido las medidas de control adecuadas. Pero, en definitiva, y ya concluyo para no robar más tiempo, creo que es necesaria la regulación en ciertos marcos regulatorios como el de la distribución de electricidad, que lamentablemente en nuestro país no existe un incentivo a la innovación en las redes eléctricas, como sí existe en otros países, y que por las características de las inversiones innovadoras, que a veces se diferencian de las tradicionales, en que, por ejemplo, pueden estar destinadas a evitar otras inversiones, el desarrollo de red adicional, o tienen una vida útil más corta, o, por ejemplo, tienen mayor coste de operación por unidad de CAPEX. Por todas esas características, los mecanismos de retribución actual quizá no son suficientes para poder incentivar las inversiones en innovación en el sector de la distribución. Y por eso sí consideramos desde Viesgo que deberían implementarse las medidas necesarias en España para que realmente la distribución y sobre todo la baja tensión, que es donde aparece el gran reto con toda la generación distribuida, pueda adaptarse a este nuevo modelo de negocio. Silvia, muchísimas gracias. Gracias también, doble agradecimiento por ahorrar algo de tiempo, incluso de los 5 minutos, que ya era un tiempo exigente. Y a continuación vamos a dar la palabra a Luis Casado Padilla, no sin antes presentarlo brevemente. Tenemos un doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, que ha completado su formación académica básica con un programa de liderazgo en la Universidad Francisco de Vitoria y un curso de management avanzado en la Escuela de Negocios de SADE. En parte comenzó su actividad profesional como profesor en el Departamento de Ingeniería Química y posteriormente de las Ciencias Químicas en la Complutense y como profesor asociado en la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universidad Rey Juan Carlos. En cuanto a la actividad más empresarial, comienza su actividad en Repsol en 1996, en el 98 se une al área de desarrollo de negocio de Refino, en el 2014 es nombrado director de Desarrollo Tecnológico e Innovación también en el área citada y en el 2016 pasa a ocupar la dirección de director de Seguridad, Medio Ambiente y Sostenibilidad. Y ya más recientemente, desde mayo del 2017, responsable de la dirección de New Ventures, perteneciente a la Dirección Corporativa de Tecnología y Nuevos Negocios o New Ventures del grupo Repsol. Es también miembro de grupos y foros internacionales tales como Fuels Europe, que es la Asociación Europea de Refino. Por tanto, combinando también, como otros ponentes, la actividad de representación en ámbitos europeos e internacionales. Luis, muchas gracias también por estar aquí y tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Ahora? Sí. Bueno, gracias por la presentación, porque ya de los 5 minutos podríamos haber resumido, porque ya me ciño a 4. De todas formas, la verdad es que después de las ponencias creo que ya hay poco nuevo que añadir. Pero bueno, hago un repaso rápido. Yo coincido con todos vosotros y con lo que he ido viendo en el tiempo que he podido compartir de la jornada, en que la regulación sin duda es clave en lo que hace al desarrollo tecnológico del sector energético. Creo que los objetivos de largo plazo son posiblemente la medida más eficiente en el sentido también que se apuntaba de evitar en ocasiones regulaciones de tanto detalle que realmente dan poca libertad a cuál debe ser el desarrollo tecnológico más adecuado de una perspectiva de coste-eficiencia para la resolución del problema que se pretende resolver. Y consideramos también que cierto apoyo en las etapas iniciales de desarrollo tecnológico pueden ser necesarias, porque muchas veces el riesgo asociado a estas etapas de desarrollo, a estas etapas más de innovación, hace que desde una perspectiva empresarial y de negocio pues sea más difícil de abordar. Y algunas ayudas desde ese punto de vista pueden ser útiles, pero coincidimos con la preocupación de la mesa de que esto no puede convertirse en algo que termine distorsionando
el mercado y el ámbito de negocio en el que están nuestras operaciones, ¿no? La otra preocupación que suele acompañar al ámbito regulatorio, al menos en nuestro sector, es la del exceso de regulación, porque partiendo de estos ámbitos y estas metas amplias de largo plazo que tienen todo el sentido y que pueden llegar también a desplegarse con submetas, como vemos en ámbitos de renovables, en ámbitos de reducción de emisiones o de eficiencia energética, en ocasiones nos hemos encontrado con directivas, regulaciones que solapan y que llegan a tener objetivos que, apuntando a temas complementarios, nos llevan a obligaciones que llegan a ser incompatibles o difíciles de cuadrar la una con la otra, o inabordables desde un punto de vista tecnológico. Todo eso al final hace que la tecnología se mueva, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente la regulación es un driver. El otro punto que quería traer es que a veces también nos encontramos con lo contrario, es decir, que la tecnología vinculada a la capacidad innovadora del ser humano corre más deprisa que la regulación, y creemos que también esto en el sector energético ocurre. La digitalización, que bueno, pues algo que quizá no hemos mencionado tan explícitamente, ha llegado a nuestra sociedad viniendo de otros sectores, pero que hoy por hoy pues todos vemos seguro en nuestras empresas como es algo que nos afecta, que va a afectar al sector energético y que empieza a crear nuevos modelos de negocio, nuevas formas de interaccionar con el cliente, se ocurren nuevas formas de ofrecer servicios energéticos, y en este caso es la regulación la que posiblemente está por detrás del avance tecnológico, y lo que tenemos que ver es cómo se va desarrollando para evitar que no exista un sistema ordenado alrededor de la tecnología que se mueve con rapidez, ¿no? En la parte ambiental, y centrándonos en la parte quizá más de mi sector, del oil and gas, pues podríamos mencionar que como driver tecnológico, pues todo lo que han comentado sobre cambio climático, economía baja en carbono, pues sin duda ha supuesto driver en cada una de las etapas de la cadena de valor, desde la generación energética, el uso en el transporte con eficiencias que se han venido contando desde diferentes ámbitos de tecnologías de motor, pero también en nuestras propias instalaciones industriales, que como saben son intensivas en el consumo de energía, y también en los últimos años pues esa presión ha supuesto la incorporación de numerosas tecnologías para reducir las emisiones de CO2 y hacer de estas instalaciones más competitivas. Y eso solapa con lo que hablaba de la digitalización, ¿no? Vemos cómo ya esta nueva ola tecnológica, pues también intentamos incorporarla a nuestras actividades industriales para ver cómo pueden aportar también y cómo nos ayudan a superar los límites a los que parece que vamos llegando en términos de eficiencia. Otro tema que quizá no se ha comentado y muy brevemente, pues sería el de economía circular, que sería otra tendencia, yo creo, regulatoria, que creemos que va a suponer un driver para el desarrollo tecnológico, el cómo cerramos el ciclo de vida de nuestros productos, cómo consumimos menos recursos naturales, y en nuestro caso, pues con parte de los productos de nuestra cadena de valor, plásticos, otros, biomasas que nos pueden llegar y utilizarse en nuestra cadena de valor, pues pensamos que también serán un driver de desarrollo de nuevas tecnologías a corto y medio plazo. Y yo creo que quizás esos son los elementos más destacables que tenga. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias Luis también por acometer la presentación en el tiempo de los 5 minutos, y tenemos entonces por lo menos 15 minutos para poder recoger de los asistentes preguntas o comentarios. Yo tengo algunas preguntas que me gustaría hacer si no surgen del público, pero lógicamente es el momento de la gente que estáis presente en la sala de poder hacer preguntas, comentarios o observaciones. Luis. Sí, un tema que yo creo que es importante y no he oído comentarios. Pero, perdón, el micrófono para que te oiga bien todo el mundo. Sí, estaba comentando que un tema que me parece importante y me gustaría conocer la opinión de algunos de los ponentes de esta mesa, que ha sido muy interesante las presentaciones, es el tema de, por ejemplo, el gas no convencional, algo que en Estados Unidos está suponiendo un cambio radical en lo que es la producción en Estados Unidos, incluso la licuación del gas. Si en España hay alguna regulación con respecto a la exploración y producción de gas no convencional, porque es algo que podría tener
un valor, vaya, en España. Gracias. Yo creo que quizás José Antonio, y supongo que también Casado querrá a lo mejor, bueno, el resto de los miembros que consideren podéis intervenir, lógicamente. Sí, Luis, no sé si te estás refiriendo, yo he mencionado el gas renovable. Tú te estás refiriendo al fracking, quizás. Sí. Entonces, Luis, te paso la palabra. Yo voy a tener que admitir cierto desconocimiento sobre el nivel de regulación que existe en España al respecto. Lo que sí conozco es la reacción social adversa, creo que es una barrera importante, e intentos que hasta donde yo conozco se han producido más a nivel autonómico casi, ¿no?, por frenar este avance. Pero no sé cuál es el nivel de regulación y si cualquiera de ustedes quiere aportar al respecto, yo encantado. No sé hasta qué punto existe ese nivel de regulación. Quizá el desconocimiento venga de que no existe demasiada regulación sobre el tema, pero sí ese freno social y yo creo que también ese freno político a nivel más local, porque al final es el que supongo que lo sufre más directamente y donde se encuentran ese tipo de reacciones. Y quizá falte ese marco nacional o una visión más de Estado de cómo se quiere abordar el tema. No solo en España, porque entiendo que es un problema a nivel europeo. En Estados Unidos pues la problemática es otra, de densidad de población, los lugares en los que se producen estas explotaciones generalmente no tienen ese impacto alrededor de las poblaciones vecinas, impactos que en cualquier caso pues se gestionan, se minimizan, quiere decir que todo esto se hace con el máximo de los rigores y son tecnologías que están ahí también desde hace tiempo y que bueno han sufrido un cierto despliegue en los últimos años, pues también por el avance tecnológico, por haber conseguido ser más eficientes y haber podido despegar. Sin duda podría haber potencial, habría que ver en qué áreas, seguramente no en todas, y yo creo que, y corríjame por favor si me equivoco, que quizá hay falta todavía desarrollo regulatorio alrededor de esta actividad. Quizás igual puedo ampliar. Yo creo que básicamente existe una regulación administrativa básica, además contemplada en los permisos de autorización de exploración y producción de la Ley de Hidrocarburos actualizada posteriormente y que luego en parte se complementa en las autonomías con leyes que han pasado por el Parlamento y que en muchos casos han estado recurridas. Lo que ha ocurrido, yo creo que en la práctica, es que esos recursos o esa oposición social en el fondo ha llegado a una especie de status quo, donde el cual el tema no ha avanzado a pesar de que la regulación permite y está, digamos, perfectamente establecida. O sea, aprovecho para comentar que nosotros en la cátedra hemos publicado un libro editado por Marcial Pons, de varios investigadores de la cátedra, donde hemos analizado el tema del gas no convencional desde los aspectos estratégicos, técnicos de la exploración y producción. Hay un capítulo dedicado a la fracturación hidráulica. Evitamos la palabra fracking porque hemos visto que realmente tiene intencionadamente una expresión que no favorece ese desarrollo, pero también tratando todos los aspectos medioambientales, ¿no? Incluso la potencialidad o los recursos potenciales y las reservas de recursos que existen en España y en determinadas zonas que están en base a las indicaciones geológicas de campo y de los sondeos, pues suficientemente, digamos, con suficientes indicaciones o datos para mostrar que es posible. En esto, desde un punto de vista estratégico, no cabe duda que existe una contradicción. Ahora supongo que hablaremos un poco de tecnologías de futuro y hay ciertas tecnologías que están en parte vetadas. Vamos a la ley del mínimo esfuerzo o de la mínima oposición en todos los sentidos, pero en este sentido yo creo que existe una regulación clara y yo creo que tanto desde el punto de vista de exploración y producción como de las leyes medioambientales que les aplican están, yo creo que suficientemente establecidas. No era mi intención como moderador intervenir, pero en fin, no he resistido la tentación de hablar del libro. Pero bueno, creemos que es un documento de interés. Otras preguntas, por favor, de la sala, de los asistentes. Adelante. Sí. Todo parece indicar que la descarbonización total 2050 no va a ser posible sin la absorción de CO2 por algunas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, captura y almacenamiento y tal. Todo parece indicar, ¿no? Por más esfuerzos y avances y tal que se hagan. Entonces, me gustaría saber si alguien me puede informar sobre el estado del arte de la captura y almacenamiento de carbono en España, en Europa, porque va a ser una tecnología absolutamente necesaria, ¿no? Que en 30 años Europa se descarbonice, parece que es una
que es un objetivo, vamos, excesivamente ambicioso para lo que se puede hacer, ¿no? Porque ahí el transporte, la aviación, los barcos, etcétera, pues, van a seguir consumiendo, en parte por lo menos, combustibles fósiles. Pues adelante, yo creo que va... Yo si queréis puedo comentar también un poco, siempre desde la perspectiva de como no soy especialista en nada, a lo mejor mis respuestas siguen siendo un poco vagas, pero bueno, luego encontramos siempre a alguien que las puede reforzar. La tecnología existe y es factible realizar la captura y secuestro de carbono. Es un tema, entiendo, de costes y de viabilidad económica, y también de cierta preocupación social, una vez más, alrededor de esta actividad, que mientras no se haga es difícil resolver, y que incluso la realización de pruebas para ver qué ocurre, pues también es difícil resolver, ¿no? Desde la perspectiva de Repsol, recientemente saben que participamos en una iniciativa, el OCCI, el Oil and Gas Climate Initiative, una iniciativa que aúna a 10 compañías del sector en inversiones que intentan precisamente promover la aceleración de algunas de estas tecnologías. Uno de los proyectos que recientemente se anunció, creo que fue en octubre, del OCCI, en el que se va a invertir, es un proyecto de captura y almacenamiento de carbono, creo que es en UK. Pues entiendo que hay que ir por ese camino. Es uno de esos ámbitos en los que, como decíamos en las ponencias, quizá hace falta cierto incentivo público, mientras no existan las circunstancias para que se pueda realizar una actividad económica, que entiendo que estaría vinculada a que existiera un precio global de carbono que realmente la justificara. Entonces, tecnológicamente entiendo que seguramente hay potencial de mejora, viendo cómo reducir costes, cómo conseguir que se acerque a esa viabilidad económica, pero hasta donde la conozco, pues entiendo que todavía requiere de esos precios de CO2 y de cierto también acuerdo o aprobación social. Pero sí, es un ámbito que coincido con usted en que va a ser, está en todos los escenarios, parece una parte imprescindible de la solución, y seguramente creo que debería haber más actividad alrededor de ella para que realmente lo sea. Muy bien, más preguntas, comentarios. Bueno, a ver, Luis. Sí, rápidamente lo ha comentado José Antonio Guillén, el uso del gas natural licuado en buques. Parece que este es un tema, por lo que he visto y he leído, que se va a desarrollar bastante en el futuro, como un medio también de proteger el medio ambiente por las emisiones que producen los buques en el mar. Sí, bueno. José Antonio. Gracias. En las charlas anteriores hemos estado oyendo hablar de las emisiones de los motores, de los combustibles líquidos. Parece que con gas es factible el rebajar las emisiones sustancialmente de óxidos de nitrógeno, de partículas, que es una de las emisiones más importantes en el transporte marítimo, y también si el motor es eficiente de las emisiones de CO2. Por tanto, es como lo que parece complicado es que de momento los buques vayan con un cable conectado o tengan una batería suficientemente grande como para que lleguen hasta su destino, pues el gas efectivamente creemos que empezando un poco por el cabotaje y terminando por las líneas marítimas, ¿no? En forma de GNL, obviamente. Bien. A mí me gustaría, mientras se puede ir pensando por parte de los asistentes alguna otra pregunta o comentario, sacar un tema para cualquiera de los ponentes de la mesa. Si atendemos a un concepto de regulación en sentido amplio, como decía al principio, y en este sentido que pueden ir desde las desgravaciones fiscales a los proyectos de I+D, a las subvenciones clásicas, bien sean proyectos comunitarios o en proyectos financiados, aunque parece que esa es una financiación cada vez más escasa, tal como se ha puesto por la mañana de relieve por la representante del Ministerio, o hasta los incentivos como las feed-in-tariffs que ha sido citado en la mesa, o incluso el apoyo al desarrollo de las startups, que ha sido un tema también que no hemos tratado mucho, salvo quizás por el representante de Repsol. Yo preguntaría a aquellos miembros de la mesa que tengan interés en contestar, de todos estos, y puede haber más, ¿qué instrumentos
para esta frontera tecnológica o para desarrollar fronteras tecnológicas, no solo de nuevas energías, sino de mejoras en procesos u otros, consideráis que son los más importantes? Adelante, cualquiera. Supongo que habrá alguien interesado en contestar. Como, no sé, la verdad es que yo creo que has sido tú, Silvia, la que has mencionado que lo que no es, que el mercado tiene su importancia en el desarrollo, y yo también lo creo. Desconfío, me parece que ha sido tú, Juanjo, perdona, desconfío también de incentivar cosas que no sabemos a qué nos van a llevar, y los ejemplos que hemos tenido en España pues no han sido buenos. O sea, cuando se ha dicho, bueno, es que se ha desarrollado la industria eólica. Pues es verdad que se ha desarrollado la industria eólica, pero ¿se ha desarrollado por los incentivos o se ha desarrollado porque había un campo favorable para que se hubiera desarrollado igual? No se ha desarrollado la fotovoltaica, pese a haber hecho muchísima fotovoltaica en España. O sea, el tema tiene que ser, yo creo que pagar lo justo para que las cosas se desarrollen, se incrementen, pero midiéndolo adecuadamente. Si se desarrolla o no la tecnología en el propio país es otra cuestión. A mí particularmente los feed-in tariff y los premios sobre tarifa no me parecen las mejores alternativas. Yo creo que la alternativa es básicamente primar la investigación y un poco el desarrollo, pero sobre todo la investigación. Y más desde el punto de vista del patrocinio que desde otro punto de vista. Gracias. Silvia, creo que querías, y Luis me parece que también quiere intervenir, ¿no? Bueno, simplemente, añadir que yo creo que no existe una fórmula perfecta para, dependiendo del tipo de empresa, el tipo de iniciativa, el tipo de desarrollo, pues puede haber fórmulas más o menos adecuadas. La teoría económica también tiene sus propias opiniones sobre cuál es el mecanismo o el incentivo, dependiendo del grado de desarrollo, el grado de competitividad del mercado o de la industria. Pero simplemente reiterar el mensaje anterior de que cualquier tipo de incentivo tiene que estar monitorizado y los efectos tienen que vigilarse y controlarse y poder rectificar a tiempo para evitar que esto se descontrole. Si es una feed-in tariff o si es el mecanismo actual de apoyo a las renovables, sinceramente no sé cuál es más eficiente desde el punto de vista económico, pero sí que tiene que tener esa flexibilidad para poder adaptarse en función del grado de desarrollo de la tecnología en concreto que se está apoyando. Sí, Luis, luego Sí. Juanjo, y José Arcelu quería también intervenir. Yo, por comentar un poquito sobre el tema de startups, porque como has comentado en la presentación, soy el responsable del Venture Capital de Repsol desde hace unos meses, y es verdad que eso ha abierto una nueva perspectiva para mí de algo que no conocía demasiado, y me parece que es una solución que puede complementar muy bien a estas ayudas públicas a un nivel de investigación, y que realmente proviene ya del sector privado, con lo cual este tipo de perversión de la que hablamos es más difícil que ocurra, porque ya realmente es una perspectiva de negocio, de mercado, la que está haciendo la evaluación de todo lo que se mueve en ese ecosistema de innovación y que puede aportar a cada una de las áreas de diferentes negocios que representamos. Y que permite alcanzar ese nivel de madurez que comentabas, con inversiones relativamente menores cuando se trata de compañías como las nuestras, con una relación de simbiosis que es muy interesante, porque luego al final para compañías como estas puede suponer el disponer de un campo de pruebas para ciertos prototipos, ciertos conceptos que aceleran su desarrollo y que pueden terminar siendo un negocio para compañías de otro tamaño, o simplemente un aprendizaje y una incorporación de innovación para las empresas, con lo cual yo creo que es un mecanismo muy interesante que seguramente tiene todavía potencial de recorrido en cada uno de nuestros sectores. Muy bien, pues había pedido la palabra José y Juanjo, el orden que queráis. Bueno, yo simplemente decir que en España hemos tenido malas experiencias reguladoras en el campo de las renovables, como ha mencionado José Antonio, pero creo que eso no debiera condicionarnos muchas de las opiniones. Yo creo que en Europa la regulación, sea el feed-in tariff o sea las obligaciones que se han puesto de alcanzar determinados objetivos, yo creo que son los que han tirado un poco para adelante en el desarrollo de las renovables. Casi todas las tecnologías han necesitado un empujón inicial para desarrollarse, casi todas.
Si bien es verdad que esto ha sido así, lo cierto es que, como he mencionado al principio en mi exposición, a partir de ahora la normativa comunitaria no va a dejar que las nuevas desarrollos o introducción de renovables o incluso los posibles mecanismos de capacidad, como hemos mencionado antes, se hagan mediante unas subvenciones tipo antiguo, tipo Filintari, de ese tipo. Todos van a venir vía subastas, es decir, mecanismos de mercado en los que se llevará el gato al agua la tecnología o las empresas que estén más preparadas o que en menores costes ofrezcan para dar el servicio. Mezclar el fomento de una tecnología o el empujón que decía José con el diseño de mercado o con las tarifas y con los elementos, las señales económicas en el mercado es un cóctel venenoso. Y ya hemos probado de ese veneno aquí y vamos a estar pagando la cuenta todavía durante unos pocos años. Un ejemplo que a mí me parece muy relevante es el de las baterías. Todos estamos de acuerdo en que las baterías tienen que jugar un papel fundamental en el sistema energético del futuro y que tienen que proporcionar capacidad firme libre de emisiones y tienen que gestionar o ayudar a gestionar la variabilidad de las renovables, etcétera. Hay mucha gente que piensa que para las baterías entonces pues debería haber un feed-in tariff o debería haber algún tipo de ayuda para que se instalen, y en Alemania, por ejemplo, existe eso. Creo que eso sería peligrosísimo y nos llevaría a repetir los errores que hemos cometido en el pasado. Es decir, indudablemente hacen falta programas de apoyo a la investigación en tecnologías de almacenamiento. Yo no soy un experto en política de investigación o de desarrollo tecnológico, pero expertos hay, y que los expertos diseñen los programas más adecuados. Pero claro, desde el punto de vista del sistema eléctrico, yo creo que el sistema tiene que ser agnóstico. El sistema necesita una serie de productos, necesita firmeza, necesita flexibilidad. Esos productos los pueden dar distintas tecnologías, las baterías y otras cosas, y el sistema lo que tiene que hacer es incluir en el diseño de mercado unos elementos que valoren esos productos. Tenemos mercados de capacidad que valoran la firmeza que proporcionan las distintas tecnologías, y cuando las baterías puedan competir en esos mercados de capacidad con las tecnologías que están dando ahora esa firmeza, pues las desplazarán y se llevarán el gato al agua. Pero hacer un diseño de mercado ad hoc para que podamos meter baterías porque pensamos que las baterías son el futuro y a lo mejor nos estamos equivocando y resulta que el futuro es el power to gas o es el hidrógeno o es otra cosa, pues sería, como siempre, algo que nos llevaría a un error bastante caro. No sé si hay más comentarios en esto. Estando fuera del sector, sí que me gustaría de alguna forma que se habla del power to gas y se habla de las renovables, de la intermitencia. Está el concepto de exceso de producción de la eólica. ¿Se puede cuantificar, saber en un porcentaje de cuánto se está excediendo, y si ese exceso con la implantación de nuevos parques se va a incrementar? Bueno, las perspectivas es que con la mayor penetración de renovables, obviamente los vertidos se incrementen, o eso marcan los estudios. Ahora, también es cierto que se está haciendo mucho y en este caso, yo quería comentar el ejemplo de lo que está haciendo, por ejemplo, la red de distribución para integrar esos vertidos renovables. Por ejemplo, en el caso de Viesgo, y no sé si todo el mundo lo conoce o no, pero nosotros tenemos la red de distribución concentrada en el norte de España, con una gran capacidad eólica instalada, para que ponerlo un poco en perspectiva, supera en 2,5 veces la demanda de los clientes conectados a la red de distribución. Entonces, el problema de los vertidos es un problema con el que nos hemos encontrado. ¿Cómo lo hemos intentado solucionar, o cómo creo que debería o evolucionará, digamos, el sistema de distribución y de transporte para minimizar estos vertidos, aparte de las soluciones de almacenamiento que, por supuesto, si se desarrollan en el futuro, pues conseguirán minimizarlos? Desde el punto de vista de las redes, una tecnología que, digamos, permite absorber esos vertidos es, por ejemplo,
la que consiste en la operación dinámica de estas redes. Cuando sopla el viento en una zona, los parámetros, digamos, de temperatura son más favorables a que la capacidad de evacuación de las líneas eléctricas aumente. Nosotros hemos desarrollado junto con una universidad y con otra empresa un proyecto que se llama Dinelec, que lo que ha conseguido es, en estas redes de distribución, duplicar la capacidad de evacuación en los momentos en los que sopla el viento. Los vertidos se han reducido notablemente, o sea, no tengo el dato a nivel de toda España, pero sí que sé que nuestras redes de distribución han sufrido un descenso brutal de los vertidos. Depende también del año, de lo que sople el viento en cada época, etcétera. Pero tecnología como esta o el apoyo a tecnología de este estilo puede conseguir que estos vertidos se minimicen, unido por supuesto también a las soluciones de almacenamiento tipo las más convencionales como el bombeo o las baterías, si sufren un despliegue también significativo en el futuro. Y todo esto pues, puede contribuir a que una previsible evolución en aumento de los vertidos por la mayor integración de renovables se controle, se modere y se integre, digamos, aún más en el sistema. Muchas gracias, Silvia. No sé si Luis quería... Bueno, los excesos de energía con las renovables efectivamente son un problema. O sea, lo que si existe una producción de renovable, mientras estemos hablando de cuestiones de tipo local, de red, pues el problema es menor y se puede manejar de alguna forma, como ha explicado Silvia. Pero si lo que estamos hablando es que la producción española en una hora determinada de eólica, por decir algo, ¿no?, con un desarrollo eólico importante, son 40 gigavatios y la demanda son 22, pues es que sobran 18 gigavatios. O sea, y si a eso le sumamos que tenemos 7.000 megavatios, 7 gigavatios de energía nuclear que debe entrar sí o sí, pues el problema está ahí. Entonces, ¿es previsible? Pues me imagino que las previsiones meteorológicas harán prever que sí, que va a pasar, pero es previsible y va a pasar, no sé si me explico. ¿Es solucionable? Yo creo que las soluciones de lo que comentábamos antes, del power to gas, ligado al tema de los valores de capacidad, que pueden incentivar tecnologías que hagan que esa energía en ese momento tenga un valor, bueno, como tiene un valor muy reducido, de hecho, pues sirvan para buscar una fórmula de almacenamiento que no es estrictamente el almacenamiento eléctrico, sino el almacenamiento en forma de otras energías. O sea, desde luego este es un tema del que se habla mucho. Nosotros tenemos nuestros análisis en unos escenarios de gran crecimiento de la capacidad renovable en España y nos parece que es un problema gestionable de unas dimensiones que no son excesivas. Coincido con muchas de las cosas que ha dicho Silvia. Es decir, hay soluciones tecnológicas, indudablemente vamos hacia un sistema, digamos, estamos acostumbrados a que la flexibilidad del sistema eléctrico la aporte la generación, vamos hacia un sistema en el cual la generación probablemente aportará menos flexibilidad de la que tenemos por costumbre y la demanda aportará más. La gestión de la demanda, las tecnologías de almacenamiento, tecnologías de operación más modernas permiten reducir el volumen de los vertidos y mantener un equilibrio adecuado entre capacidad firme y capacidad renovable permite reducir el volumen de los vertidos. Si yo quiero sustituir la nuclear a base exclusivamente de renovables, necesito tal exceso de capacidad de renovable que indudablemente voy a tener vertidos a todas horas. Si yo quiero sustituir la nuclear por una combinación adecuada de generación firme o de capacidad de almacenamiento y renovables, puedo mantener los vertidos dentro de unos volúmenes muy reducidos, muy manejables y que no plantean problemas. De nuevo, es cuestión de tener las señales económicas adecuadas, los precios de mercado adecuados, los precios por utilización de la red adecuados y que el sistema vaya evolucionando de una manera eficiente. Bueno, son menos cuartos y es una pregunta breve que contestaría solo una. Ya está la representante de la comisión. Pero como soy María Rosario del Dilema, total, 40 años en renovables, y trabajando en eficiencia energética, creo que es una ocasión de oro tener aquí a todas las eléctricas importantes del país y también, realmente cuando hablamos de renovables, pasa lo de siempre, yo lo decía en mi charla,
Solo se habla de renovables eléctricas. ¿Y qué pasa con las renovables térmicas? Resulta que en los edificios y en las ciudades el 75% de energía es térmica. ¿Qué pasa? O sea, esa es mi pregunta, porque es que, lo siento, llevo 40 años trabajando en renovables y siempre que se habla de renovables se habla de eólica y de fotovoltaica. Y el resto, no sé si es momento, pero es que ya llega un momento que oigo hablar del transporte, hablar de electricidad, y bueno, y los edificios y la edificación y todas las empresas que estáis ahí representadas, todas suministráis energía, no solo eléctrica. Entonces, por eso, no es una pregunta corta, lo siento, pero es que ya llega un momento que es que ya la electricidad está bien, pero oiga. Yo hago un apunte antes de dar la palabra a quien quiera contestar. Creo que en el ámbito de la transición energética no nos va a quedar otra que ir pensando cada vez más, discutiendo cada vez más e implementando. A más. Creo que he hablado, pero no tenía el micrófono. Dicho eso, que no deja de ser una opinión esperanzadora respecto a que esos temas sí o sí se incorporarán con más fuerza y más peso dentro del mundo energético, pues muy también brevemente, porque ya está la representante de la Comisión Nacional y aunque vamos relativamente bien, adelante, quien quiera. Vamos, tiene toda la razón del mundo. Es decir, este es un ejemplo de regulación que ha llegado tarde. Es decir, hemos empezado a imponer regulación en favor, por ejemplo, de la producción solar térmica en edificios, cuando los edificios ya estaban construidos y tenemos edificios para una temporada larga. Luego de veces que se hacen instalaciones, pero luego no hay un entorno que favorezca el que se mantengan y se operen, con lo cual muchos de esos paneles que tenemos en nuestros edificios luego están sucios y no se usan y no producen y se mueren de risa. Y también desde el sector eléctrico muchas veces estamos cansados de que siempre se nos mira a nosotros para hacer esfuerzos de descarbonización y se olvida que hay que hacer esfuerzos en todas partes. O sea que completamente de acuerdo. Que es un síntoma muy claro del tipo de problemas que tenemos que resolver. La charla de esta mañana, sobre todo nos habla del paquete de invierno. Le pregunté que lo que potencian es las renovables térmicas. Entonces, yo por eso al final, lo siento, señor moderador, pero es que al final de renovables... Muy bien. Yo creo que muchas gracias por las intervenciones. Si no queréis añadir nada más, yo creo que os tengo que agradecer muy sinceramente dos cosas. Primero, que en tan poco tiempo hayáis sido disciplinados, muy disciplinados. Nos ha dado tiempo a que hubiese intervenciones de la gente asistente y que también vosotros habéis podido comentar con más extensión algunos puntos. Y nada más, damos paso a la mesa siguiente, no sin antes